Hubo un hombre que soñó con transformar una nación, y terminó transformando el mundo. Un campesino convertido en emperador moderno, un rebelde que se volvió leyenda, un idealista que se manchó de sangre. Mao Zedong es uno de los personajes más influyentes y más temidos del siglo XX. Su nombre aún divide opiniones, su rostro aún adorna muros, billetes y libros escolares en China, pero su historia real rara vez se cuenta sin filtros. ¿Qué llevó a este joven de provincia a convertirse en el arquitecto del comunismo chino? ¿Fue la visión de un mundo más justo lo que lo impulsó, o la sed de poder absoluto? Bajo su mandato, millones murieron, pero también millones salieron de la oscuridad feudal hacia la modernidad. ¿Cómo reconciliar a estas dos Chinas, la que nació gracias a él y la que sufrió por su culpa? En este viaje narrativo recorreremos cada etapa de su vida, cada decisión histórica, cada sombra y cada luz. Desde los arrozales de Shaoxan hasta los pasillos secretos del Comité Central, desde la utopía revolucionaria hasta la represión brutal. Porque para entender el siglo XX, hay que entender a Mao. Y para entender a Mao, primero hay que atreverse a mirar de frente lo que realmente hizo. Nació en un mundo que ya estaba ardiendo. El 8 de diciembre de 1893, en la aldea de Shaoxan, provincia de Hunan, vino al mundo Mao Zedong. Era hijo de un campesino acomodado que había logrado prosperar en un país marcado por la pobreza extrema, las dinastías en decadencia y la humillación extranjera. El imperio In se tambaleaba, y China estaba atrapada entre tradiciones milenarias y una modernidad impuesta a la fuerza por potencias coloniales. En ese contexto, nació un niño inquieto, testarudo y con una sed inusual de conocimiento. Su padre, Mao Yichang, era severo y pragmático. Trabajaba duro en los campos, pero no mostraba interés alguno por el saber. Mao, en cambio, se sintió atraído desde temprano por los libros y la escritura. Su madre, Wen Yimei, más piadosa y compasiva, fue quien lo acercó a las historias tradicionales chinas y a la figura de Buda. Esa tensión entre lo práctico y lo ideal, entre lo duro y lo suave, marcaría para siempre su carácter. Desde joven mostró señales de rebeldía. Odiaba las reglas rígidas del confucianismo que dominaban la educación de la época. Se negaba a memorizar textos sin comprender su sentido. A los 8 años, ya desafiaba a sus maestros. A los 10, se escapaba para leer novelas de guerra, héroes y estrategias. No era un niño dócil. No obedecía por obedecer. Y esa resistencia, que otros veían como terquedad, sería la semilla de su poder futuro. Pero su mundo también estaba lleno de contradicciones. Aunque su familia tenía cierta posición económica, el hambre y las enfermedades eran parte habitual del paisaje en su comunidad. Veía a los vecinos morir por infecciones menores, a mujeres ser vendidas como esposas, a niños trabajar desde que aprendían a caminar. La injusticia no era un concepto, era la norma. En su adolescencia, vivió de cerca la revolución de 1911, que derrocó a la última dinastía imperial. Mao tenía 17 años, por primera vez, entendió que el poder podía cambiar de manos. Que el orden del mundo no era eterno. Se sintió electrizado por las noticias de Sun Yat-sen y la proclamación de la República. No participó directamente, pero observó y aprendió. El orden podía ser destruido. Las ideas podían mover ejércitos. Pronto abandonó la escuela tradicional. Rechazó el camino que su padre quería para él y buscó su propio rumbo. Lo que comenzó como una rebeldía adolescente se transformó en una búsqueda filosófica. Se mudó a Changsha, capital de Hunan, para estudiar en una escuela moderna, donde tuvo acceso a las ideas de Occidente, democracia, liberalismo, anarquismo y más tarde, marxismo. Era un joven lector voraz, pero no un idealista ingenuo. Leía con hambre y con sospecha. Quería saber no solo cómo cambiar el mundo, sino también cómo dominarlo. A diferencia de otros estudiantes, no se conformaba con teorías, quería acción. Formó círculos de debate, participó en protestas, y empezó a escribir sus primeros ensayos sobre justicia, poder y revolución. Mientras tanto, su padre seguía viéndolo como un fracaso. La ruptura fue inevitable. Se separó emocionalmente de su familia para entregarse por completo a una nueva lealtad, la revolución.
Así comenzó el viaje de un campesino que soñaba con incendiar el mundo para reconstruirlo desde las cenizas. Mao no quería adaptarse al sistema, quería reinventarlo. Lo que aún no sabía era el precio que el mundo pagaría por ese sueño. Changsha, años 20. Mao Zedong tiene poco más de 20 años y se mueve como pez en el agua entre libros, panfletos y cafés donde los jóvenes discuten sobre cómo salvar a China. Es un momento de efervescencia política. El país está fracturado entre señores de la guerra, y la reciente república parece más una promesa vacía que una realidad funcional. Para Mao, es el escenario perfecto para poner a prueba sus ideas. En esos años se convierte en bibliotecario de la Universidad de Pekín, una institución prestigiosa, pero su puesto no tiene glamour. Gana poco y pasa desapercibido entre los académicos. Sin embargo, ese tiempo entre libros lo transforma. No solo por lo que lee, Marx, Engels, Lenin, sino por lo que observa, intelectuales divididos entre teorías europeas, ideas nacionalistas y un país que se hunde en el caos. Mao se da cuenta de que los discursos no bastan. Hace falta una estrategia y voluntad. Se acerca al movimiento comunista no por dogma, sino por conveniencia ideológica. Ve en el marxismo una herramienta para subvertir el orden, para redistribuir el poder desde abajo. Pero al mismo tiempo, empieza a distanciarse del modelo soviético tradicional. No le interesa tanto la clase obrera industrial como el potencial revolucionario de los campesinos, una intuición que más tarde redefiniría al comunismo chino. Mientras tanto, su vida personal entra en conflicto con su ambición política. Su primer matrimonio fue arreglado por su padre cuando apenas tenía 14 años. Rechazó a su esposa. La humilló. Nunca convivieron. Ella moriría sola. Más tarde, Mao se casó con Yang Kaihui, una mujer culta y revolucionaria con la que tuvo 3 hijos. Ella compartía sus ideales, pero no su sed de poder. Mientras Mao viajaba y organizaba células comunistas, Yang criaba sola a sus hijos en medio de la persecución. Sería arrestada y ejecutada por el Kuomintang años después, mientras él continuaba su ascenso. ¿Fue frialdad, pragmatismo o simple abandono? La historia no ofrece respuestas claras, pero sí evidencias de una desconexión entre su causa y su círculo íntimo. Mao empezaba a sacrificarse, y a sacrificar a otros, por una idea que creía superior a todo, la revolución. En 1921 participa en la fundación del Partido Comunista Chino en Shanghái. Son apenas una docena de hombres, rodeados de enemigos, pero convencidos de que el futuro les pertenece. Mao, con su mirada penetrante y su lenguaje directo, empieza a destacarse. No es el más culto, ni el más respetado, pero su instinto lo hace diferente. Sabe cuándo hablar, cuándo callar, y sobre todo, cuándo moverse. Al poco tiempo, estalla la ruptura con el Kuomintang. Aunque ambos partidos comparten el deseo de unificar China, los comunistas pronto se convierten en enemigos del Estado. Comienza la persecución, la clandestinidad, la lucha sin cuartel. Mao se esconde, se desplaza, se reinventa. Cambia de nombre, de identidad, de rostro. Aprende a sobrevivir no solo con armas, sino con palabras. Durante este periodo escribe y piensa obsesivamente. Desarrolla su teoría de la guerra de guerrillas, sus ideas sobre la reforma agraria, su visión de un comunismo adaptado a la realidad rural china. No quiere repetir a Lenin. Quiere superarlo. Y en medio de esa tormenta, corta definitivamente los lazos con su familia tradicional. Ya no es hijo, ni esposo, ni padre. Es un revolucionario. Todo lo demás es secundario. Aquí, en estos años de juventud e incertidumbre, Mao deja de ser una promesa para convertirse en una amenaza. Y como toda amenaza, empieza a atraer seguidores y enemigos. ¿Qué opinas tú? ¿Es justificable abandonar todo por una causa supuestamente mayor? Mao Zedong ya no es solo un activista. Es un cuadro político en ascenso, un estratega que comienza a diferenciarse dentro de las filas del Partido Comunista. Mientras otros insisten en seguir las recetas soviéticas al pie de la letra, él observa el terreno, escucha a los campesinos y empieza a formular una visión propia del comunismo. Una visión más pragmática, más rural, más peligrosa. En la década de 1920,
el país es un tablero roto. Los señores de la guerra controlan vastas regiones, el Kuomintán intenta consolidar el poder central, y los comunistas son perseguidos sin tregua. En este contexto, Mao empieza a aplicar su pensamiento político en la práctica. Se dirige a zonas rurales, forma bases de apoyo entre los campesinos y organiza movimientos de resistencia local. No busca el poder desde las ciudades, como hacían los revolucionarios clásicos. Lo busca desde las aldeas olvidadas por el sistema. Su pensamiento comienza a cristalizar en ideas que lo harían famoso. El poder nace del fusil, escribe. No es una metáfora. Mao cree en la violencia como herramienta legítima de transformación. Cree que el orden injusto debe ser destruido, y que los oprimidos deben armarse. Este pensamiento, radical y directo, atrae a muchos, pero también siembra temor dentro y fuera del partido. En 1927, ocurre un punto de quiebre. Tras un periodo de alianza táctica entre el Kuomintán y los comunistas para combatir a los señores de la guerra, Chiang Kai-shek, líder del Kuomintán, traiciona a sus aliados. Ordena una purga brutal de comunistas. Miles son ejecutados. Es el inicio de una guerra civil encubierta que se extenderá por más de 2 décadas. Mao sobrevive al terror. Escapa a las montañas de Jingangshan, y desde allí, comienza a consolidar su propio ejército rojo. No es solo una fuerza armada, es un experimento ideológico. Mao implementa reformas agrarias radicales, redistribuye tierras, elimina a los grandes terratenientes. Pero también impone una férrea disciplina, castiga la desobediencia y ejecuta a traidores sin juicio. El precio de la lealtad es la sumisión absoluta. Mientras tanto, el Partido Comunista entra en crisis interna. Algunos dirigentes critican a Mao por su estilo autoritario y sus desviaciones ideológicas. Lo acusan de oportunismo, de populismo, de alejarse del marxismo ortodoxo. Pero Mao no se detiene. Su ejército crece, su base social se expande, y su figura empieza a eclipsar a la de otros líderes comunistas. En estos años de lucha rural, Mao empieza a convertirse en mito. Es retratado como un líder cercano al pueblo, austero, trabajador incansable. Pero también es temido. Su sistema de vigilancia interna, sus castigos ejemplares y su culto personal comienzan a tomar forma. Ya no es solo un hombre de ideas, es un general, un juez, un profeta de la revolución. En 1931, se proclama la República Soviética de China en Jiangxi, con Mao como presidente. Aunque no es reconocida internacionalmente, es una señal clara de que el comunismo ya no es solo una utopía, es un poder real en expansión. Sin embargo, el Kuomintán no se rinde. Chiang Kai-shek lanza varias campañas militares para destruir las bases comunistas. El cerco se cierra. Mao se ve obligado a tomar una decisión desesperada: huir. Y así, sin saberlo, dará inicio al episodio más icónico de su vida, uno que transformará su imagen para siempre. Pero esa es otra historia. Y empieza con una marcha que parecía imposible. Octubre de 1934. Rodeados, exhaustos y al borde del colapso, los comunistas deciden abandonar su base en Jiangxi. Lo que sigue no es solo una huida estratégica, es una odisea militar, un viaje imposible a través del corazón de China. La historia la recordará como la larga marcha. Y para Mao Zedong, será el punto de inflexión definitivo en su camino hacia el poder absoluto. Más de 80.000 hombres y mujeres comienzan la retirada. Con ellos, cargan heridos, armamento, documentos y una idea que aún sobrevive entre el barro y las balas: la revolución. Cruzan montañas, pantanos, desiertos y ríos, en una marcha de más de 12.000 kilómetros que durará más de un año. En el camino, mueren más de 3/4 partes. Enfermedades, emboscadas, hambre, traiciones. Solo unos pocos resistirán hasta el final. Pero la larga marcha no solo es física. Es simbólica. Mao la convierte en el acto fundacional de su mito. En cada parada, pronuncia discursos. Fortalece su figura como líder inevitable. Mientras otros dirigentes del partido discuten estrategias o cuestionan decisiones, él gana adeptos a través de la resistencia compartida, la cercanía y la narración heroica del sufrimiento.
Una de las etapas más dramáticas es el cruce del río Dadu. Mao y sus tropas, superados en número, logran atravesar un puente colgante bajo fuego enemigo. La escena, recreada durante décadas en libros, películas y murales, es el emblema de la épica comunista. Aunque los detalles reales son inciertos, lo importante es cómo se cuenta. Y Mao entendía mejor que nadie el poder de una historia bien contada. Durante la travesía, mueren algunos de sus rivales políticos internos. Otros desaparecen en circunstancias misteriosas. Algunos simplemente pierden fuerza frente a la voluntad inquebrantable de Mao. Para cuando llegan al norte, a la remota región de Shaanxi, Mao ya no es solo un comandante, es el líder indiscutible del movimiento comunista chino. Allí reorganiza sus tropas, establece una nueva base y comienza a reconstruir el partido desde las cenizas. La larga marcha, que comenzó como una retirada humillante, termina siendo reinterpretada como una victoria moral. Una epopeya que prueba la capacidad de sacrificio, la fe revolucionaria y la autoridad de Mao. Los campesinos del norte, que nunca habían visto un ejército que les hablara de justicia y redistribución de la tierra, reciben a los comunistas como liberadores. Mao aprovecha el momento. Refuerza su ideología adaptada. El comunismo no debe centrarse en las ciudades, sino en el campo. No debe depender de la clase obrera, sino del campesinado. La ortodoxia marxista queda definitivamente atrás. Y mientras tanto, el mundo exterior apenas presta atención. Europa está al borde de una nueva guerra mundial. Japón ya ha invadido Manchuria. Y Estados Unidos sigue viendo a China como un lejano experimento fallido. Nadie imagina que ese grupo de revolucionarios famélicos en las montañas terminará gobernando la nación más poblada del planeta. Pero Mao lo imagina. Y lo planea. Ahora, más que nunca, está convencido de que no solo puede cambiar China, sino reescribir la historia. Mao Zedong ya no es solo un fugitivo. Es el arquitecto de una idea que ha sobrevivido al exterminio, al hambre y a la traición. Desde su base en Yan'an, en el árido norte chino, empieza a preparar lo impensable, conquistar el país entero. La frase que empieza a repetir con frecuencia es clara y desafiante: tomar el cielo por asalto. Mientras tanto, el enemigo se multiplica. Japón invade China a gran escala en 1937. Las atrocidades cometidas en ciudades como Nankín son indescriptibles: violaciones, ejecuciones masivas, experimentos con humanos. La guerra contra Japón une momentáneamente al Kuomintán y a los comunistas en una alianza incómoda. Pero ambos saben que, tarde o temprano, volverán a matarse entre ellos. Mao aprovecha ese tiempo con una astucia política implacable. Mientras el Kuomintán gasta recursos en una guerra frontal contra Japón, los comunistas fortalecen sus bases, consolidan poder local, educan a sus milicias y, sobre todo, ganan legitimidad entre los campesinos. No se trata solo de repartir tierras. Mao organiza escuelas, campañas de alfabetización, y promueve una disciplina estricta que contrasta con la corrupción del Kuomintán. Incluso en plena guerra, no abandona la construcción de su mito. En Yan'an, se rodea de intelectuales, artistas, poetas, y permite que se escriban crónicas que lo retratan como un sabio guerrero, un líder austero, un salvador en formación. Se graban canciones, se pintan retratos, se escriben biografías. El Mao humano comienza a desaparecer, reemplazado por una figura casi sobrenatural. Pero no todo es propaganda. Su estrategia militar es efectiva. Las guerrillas comunistas debilitan a los japoneses desde la retaguardia, liberan territorios y consolidan apoyo popular. Cuando Japón se rinde en 1945 tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los comunistas están más fuertes que nunca. Y entonces, estalla la guerra civil definitiva. El conflicto entre el Kuomintán y el Partido Comunista alcanza su clímax. Mientras Chiang Kai-shek cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Mao recibe armamento de la Unión Soviética, pero, sobre todo, cuenta con el respaldo del pueblo rural. Las ciudades caen una a una en manos comunistas. El ejército nacionalista, corroído por la corrupción y la falta de motivación, se desmorona. En 1949, todo cambia. El 1 de octubre, en la plaza de Tiananmen,
Mao Zedong proclama la fundación de la República Popular China. Un mar de banderas rojas lo rodea. El pueblo lo aclama. Él levanta la mano y dice, el pueblo chino se ha puesto de pie. En ese momento, la historia da un giro irreversible. China, por primera vez en siglos, ya no está gobernada por una dinastía, ni por una potencia extranjera, ni por una élite republicana. Está gobernada por campesinos organizados. Por una revolución. Por un solo hombre. Pero el momento de gloria es también el comienzo de una nueva pesadilla. Porque tomar el poder no es lo mismo que saber usarlo. Y Mao está a punto de descubrir lo que significa gobernar una nación herida, rota y hambrienta. El sueño se ha cumplido. Mao Zedong, el campesino rebelde, el guerrillero de las montañas, se ha convertido en el líder de una nueva China. Pero ahora el desafío es inmenso: gobernar, transformar un país que ha sido invadido, dividido, humillado y empobrecido. No se trata solo de tomar el poder, sino de rehacerlo todo desde cero. Los primeros años de la República Popular China, desde 1949 hasta principios de los años 50, están marcados por un frenesí de cambios. Mao no pierde tiempo. Quiere borrar el pasado y construir un nuevo orden. Reforma agraria, nacionalización de la industria, campañas de alfabetización, sanidad pública, igualdad formal para las mujeres. China se sacude el polvo de siglos en apenas unos años. Millones de hectáreas de tierra son arrebatadas a los terratenientes y entregadas a campesinos pobres. Por primera vez, muchos chinos sienten que el Estado les pertenece. Las clases privilegiadas tiemblan. Algunos huyen. Otros son denunciados, juzgados, ejecutados. Mao llama a esto justicia popular. Y para las masas, lo es. Pero la revolución no se detiene ahí. Pronto llegan las campañas de purificación ideológica. Se persigue a intelectuales considerados burgueses, se arresta a sospechosos de simpatizar con el Kuomintán, y se crean los primeros campos de reeducación. No basta con obedecer, hay que pensar correctamente. Y para eso, hay que reprogramar al ciudadano desde su raíz. Mientras tanto, Mao se mueve con astucia en la arena internacional. Reconoce a la Unión Soviética como aliado estratégico, aunque con cierta distancia. Viaja a Moscú y firma acuerdos con Stalin, pero no se deja controlar. Sabe que China debe aprender de Rusia, pero también distinguirse. Al fin y al cabo, él no es un alumno, es un fundador de imperios. La Guerra de Corea, en 1950, le ofrece una oportunidad perfecta para demostrar su fuerza. Cuando Estados Unidos interviene contra Corea del Norte, Mao ordena enviar cientos de miles de soldados chinos. Lo hace sin vacilar. El mensaje es claro: China está de pie, y no permitirá humillaciones extranjeras nunca más. El costo humano es enorme, pero para Mao, la victoria simbólica vale más. La China comunista se consolida como un nuevo actor global. Occidente la teme. El tercer mundo la observa con esperanza. Sin embargo, en lo interno, comienzan a verse las grietas. La centralización del poder, la represión de la disidencia y el culto creciente a Mao inquietan incluso a algunos dentro del partido. Pero nadie se atreve a alzar la voz. Porque criticar al líder ya no es una opinión, es una traición. Mao, por su parte, comienza a alejarse de la gestión cotidiana. Se desentiende de la economía, de la burocracia, de los detalles técnicos. Su mente está puesta en otra parte, quiere un cambio aún más radical. Una transformación total, irreversible, casi religiosa. Algo que no solo reforme la estructura del país, sino el alma de sus habitantes. La utopía aún no ha terminado de nacer. Y para hacerla realidad, Mao está dispuesto a todo. Incluso a llevar a su pueblo al borde del abismo. ¿Realmente logró Mao construir el nuevo mundo que prometió? ¿O la China que emergió de su revolución fue solo una versión distorsionada de sus ideales? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando historias profundas y reveladoras como esta, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. La revolución había sido solo el principio. Ahora Mao Zedong quería algo más que justicia social o independencia política. Quería velocidad.
transformar a China en una potencia mundial en tiempo récord, saltarse siglos de desarrollo económico, convertir un país agrario y atrasado en una nación moderna, industrial y comunista en cuestión de años. Así nació el plan más ambicioso y más trágico de toda su carrera, el Gran Salto Adelante. Era 1958. Mao lo presentó como una epopeya económica. Bajo su visión, millones de campesinos serían organizados en comunas populares, abolirían la propiedad privada y trabajarían colectivamente para producir alimentos y acero. Las aldeas se transformarían en centros de producción. Cada hogar tendría su propio horno metalúrgico. Cada ciudadano sería al mismo tiempo obrero, soldado y revolucionario. Sobre el papel, el plan parecía grandioso. Las cifras proyectadas eran tan astronómicas como falsas. Mao prometía duplicar la producción agrícola y multiplicar por 10 la industrial. Se construyeron represas, canales, fundiciones caseras. Las estadísticas eran manipuladas, y nadie se atrevía a contradecir al líder. Si el pueblo decía que había producido 100 toneladas, el informe final decía 1000. Y si alguien dudaba, desaparecía. Pero el campo contaba otra historia. El caos era absoluto. Las comunas forzaban jornadas interminables. Se prohibió cocinar en casa, todos debían comer en comedores colectivos. Las familias fueron separadas. La producción cayó en picada. Los campesinos fingían trabajar. Los burócratas fingían reportar. Y la mentira se volvió política oficial. La catástrofe no tardó en llegar. Las cifras infladas llevaron al gobierno a requisar más granos de los que realmente existían. Las reservas fueron vaciadas. El alimento se evaporó. Y la hambruna comenzó a extenderse como una sombra imparable. Nadie podía confesar el desastre, porque hacerlo era atacar al partido, y al partido se lo confundía con Mao. Entre 1959 y 1960, China vivió la peor hambruna provocada por el hombre en toda la historia. Las cifras oficiales fueron enterradas, pero las estimaciones más conservadoras hablan de entre 15 y 45 millones de muertos. Sí, millones. Padres devorando corteza de árbol. Madres intercambiando a sus hijos con otras familias para no tener que comérselos. Comunas enteras donde nadie quedó con vida. El campo, que había sido la base del poder de Mao, fue transformado en una fosa común. Y sin embargo, el culto al líder no se quebró. En los medios, todo seguía bien. Los periódicos hablaban de cosechas récord, de comunas felices, de hornos humeantes. Mao seguía recibiendo delegaciones internacionales con sonrisas calculadas. La verdad, mientras tanto, moría de hambre. Algunos dentro del partido comenzaron a inquietarse. Uno de ellos fue Peng Dehuai, ministro de Defensa, que se atrevió a criticar el plan en una reunión privada. Mao lo humilló públicamente. Lo destituyó. Lo condenó al olvido. El mensaje fue claro: cuestionar al líder era suicida. Y aún así, el hambre no podía silenciarse para siempre. En 1961, el desastre era imposible de ocultar. El propio partido empezó a desmantelar discretamente las comunas, a restablecer pequeñas parcelas privadas, a importar alimentos. Mao, herido en su orgullo, se replegó temporalmente. Delegó funciones, pero no cedió el control simbólico. Nunca admitió su error. Nunca pidió perdón. El Gran Salto Adelante no solo dejó millones de cadáveres. Dejó una lección brutal: en China, la vida del pueblo valía menos que el prestigio del líder. Y mientras Mao permaneciera en pie, nadie podía contradecirlo. La utopía había cobrado un precio inhumano. La hambruna ya había terminado, pero el trauma permanecía incrustado en la tierra. Las aldeas que antes habían cantado consignas revolucionarias ahora eran cementerios sin nombre. Millones murieron sin haber sido contados, sin haber sido reconocidos. En el campo chino, las palabras comenzaron a desaparecer. Porque hablar del hambre era peligroso. Porque recordar podía costarte la vida. A inicios de los años 60, el Partido Comunista intentó recomponerse. Se restauraron algunas políticas pragmáticas,
se incentivó nuevamente la producción privada a pequeña escala, y se permitió que ciertas críticas circularan, pero solo dentro de los márgenes que Mao consideraba tolerables. El líder se había replegado, pero no estaba derrotado. Observaba, tomaba nota, y rumiaba su regreso. Mientras tanto, el aparato de censura se fortalecía. Las estadísticas reales de la hambruna fueron clasificadas como secreto de Estado. Los funcionarios que intentaron hablar fueron purgados. Las familias que perdieron a sus hijos nunca recibieron respuestas. El silencio se convirtió en política de Estado. En las escuelas se enseñaba que el gran salto adelante había sido un éxito parcial, lleno de valiosas lecciones. En la prensa, Mao seguía apareciendo como el padre bondadoso de la patria. En los retratos, su rostro era sereno, protector, incuestionable. La propaganda no solo escondía los hechos, reescribía la realidad. Pero el país estaba herido. En el campo, el hambre había dejado secuelas físicas y psicológicas irreversibles. Generaciones enteras crecieron con miedo a hablar, a pensar, a recordar. Las canciones revolucionarias ya no despertaban entusiasmo. Solo cansancio. Solo sospecha. Dentro del partido, las tensiones aumentaban. Algunos líderes apostaban por una línea más pragmática, inspirada en el modelo soviético. Liu Shaoqi, presidente de la República, y Deng Xiaoping, secretario general, comenzaron a impulsar reformas más realistas, alejadas del idealismo extremo de Mao. Parecía que China podía tomar un rumbo distinto. Más estable. Más humano. Pero Mao no lo permitiría. Desde su retiro táctico, observaba con desconfianza el rumbo del país. Sentía que lo estaban dejando atrás. Que la revolución estaba siendo traicionada por los burócratas que solo pensaban en cifras. Que su legado estaba siendo diluido. Y entonces tomó una decisión. Volvería al centro de la escena. Pero no con reformas. No con debates. Sino con fuego. Mientras tanto, en el país real, las víctimas del gran salto adelante seguían en silencio. No hubo monumentos. No hubo duelo nacional. No hubo justicia. Solo hambre. Solo muerte. Solo olvido. Y una certeza escalofriante. Si todo eso podía suceder y no ser contado, entonces nada estaba realmente prohibido. A mediados de los años 60, Mao Zedong reapareció con una energía que muchos creían extinguida. El hombre que había provocado la mayor hambruna de la historia humana estaba decidido a recuperar su lugar, no solo como líder político, sino como el alma misma de China. Lo que vino después no fue una simple purga interna ni una disputa entre facciones. Fue una tormenta ideológica sin precedentes, la revolución cultural. Oficialmente, su objetivo era preservar el comunismo purgando elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china. Pero en la práctica, fue un ajuste de cuentas personal, una vendetta disfrazada de purificación, un culto al líder llevado hasta el paroxismo. Todo comenzó con un ensayo publicado en un periódico, una crítica aparentemente académica a una obra de teatro. Pero era una señal. Una clave. Detrás de esa crítica se ocultaba un ataque directo a los enemigos de Mao dentro del partido. Era su forma de decir, he vuelto. Y ahora no habrá piedad. El instrumento de esta revolución serían los jóvenes. Mao apeló directamente a los estudiantes, alentándolos a rebelarse contra sus profesores, sus padres, sus autoridades locales. Nacieron las Guardias Rojas, brigadas de adolescentes fanatizados que recorrían las calles armados con el libro rojo, el compendio de citas de Mao. Entraban a universidades, escuelas, fábricas y hogares a denunciar, humillar y castigar a cualquiera considerado contrarrevolucionario. Los ancianos eran golpeados. Las tumbas de personajes históricos fueron destruidas. Los templos, quemados. Las bibliotecas, vaciadas. China se convirtió en un país que destruía su propia memoria. Cualquier rastro de cultura tradicional, arte, pensamiento independiente o incluso religión era considerado una amenaza. Y lo más siniestro, los padres temían a sus hijos. Los profesores temblaban ante sus alumnos. La traición no solo era posible, era premiada.
El país entero se convirtió en una red de sospechas, delaciones y castigos. El miedo ya no venía de arriba, vivía en cada casa, en cada mirada. Mao observaba todo esto con frialdad y convicción. Lo había planeado. Creía que el caos era necesario para evitar que el partido se volviera conservador. Que solo una revolución permanente podía garantizar la pureza ideológica. Y si había que destruir la estructura del Estado para lograrlo, lo haría sin dudar. Sus principales rivales dentro del partido fueron expulsados o enviados a campos de trabajo. Liu Shaoqi, entonces presidente de China, murió en prisión, enfermo y abandonado, sin juicio ni defensa. Deng Xiaoping fue humillado públicamente y enviado a barrer calles. La revolución cultural no fue una revolución del pueblo. Fue un acto de teatro masivo, orquestado para consolidar el poder absoluto de un solo hombre. Y China pagó el precio. Las universidades cerraron. La economía colapsó. Millones de personas fueron desplazadas, torturadas o asesinadas. No hay cifras exactas, porque los archivos siguen bajo llave. Pero la memoria popular habla de al menos 2 millones de muertos y decenas de millones de vidas rotas. Y mientras tanto, Mao seguía siendo retratado como un sabio eterno. Su rostro decoraba todos los espacios. Su voz era reproducida en altavoces día y noche. Su palabra era ley. China no tenía gobierno. Tenía una religión. Y Mao era su Dios. Para comprender la magnitud del poder de Mao Zedong, no basta con contar sus victorias militares ni sus desastres políticos. Hay que mirar su rostro. El mismo que, durante años, dominó las paredes de escuelas, fábricas, hogares y oficinas en cada rincón de China. Un retrato omnipresente, siempre enmarcado, siempre iluminado, acompañado por frases en letras rojas y el famoso libro rojo, convertido en una especie de Biblia secular. Mao no solo era un líder, era un símbolo, un mito viviente, un dios moderno. Este culto no surgió por accidente. Fue construido meticulosamente. Desde sus primeros días en Yan'an, Mao comprendió que el control de la narrativa era tan importante como el control del ejército. Cada foto oficial, cada discurso publicado, cada canción, poema o película que lo mencionaba, estaba cuidadosamente revisado. Su imagen era proyectada como incorruptible, sabia, infalible. Incluso cuando las políticas fracasaban, el culpable era otro, un burócrata desleal, un enemigo infiltrado, una mala interpretación. Durante la Revolución Cultural, el culto alcanzó niveles delirantes. Los estudiantes de primaria comenzaban el día saludando su retrato. Los matrimonios se celebraban bajo su imagen. Las operaciones médicas más delicadas se realizaban con el libro rojo en mano. Había desfiles, danzas y rituales dedicados a Mao como si fuera un emperador reencarnado. Su palabra no se discutía, se memorizaba, se repetía, se coreaba. La propaganda oficial no mostraba a un hombre, sino a una idea encarnada. Mao era al mismo tiempo padre, maestro, comandante, poeta, filósofo. Las anécdotas cotidianas eran convertidas en parábolas ideológicas. Si Mao bebía té, se decía que era un acto revolucionario. Si callaba, era una lección de sabiduría. Si sonreía, era un augurio de prosperidad. En paralelo, cualquier voz disidente era silenciada con una eficacia casi quirúrgica. No hacía falta ejecutar a todos los críticos, bastaba con desaparecer a unos pocos de forma ejemplar. El miedo hacía el resto. La autocensura se convirtió en una segunda piel para millones de chinos. Incluso en la intimidad del hogar, se hablaba con cuidado. Porque un comentario mal interpretado podía significar la ruina. O la muerte. El aparato propagandístico estaba compuesto por millones de trabajadores dedicados a una sola tarea: glorificar a Mao. Artistas, escritores, fotógrafos, cineastas. Todos al servicio del relato. Incluso los errores del pasado eran reescritos. Las hambrunas del gran salto adelante desaparecieron de los libros. Las purgas políticas fueron justificadas como medidas necesarias. La historia dejó de ser una disciplina, y se convirtió en una herramienta. Y lo más inquietante,
Muchos creyeron sinceramente. No todos fingían. Para millones, Mao era verdaderamente el salvador del pueblo. El hombre que había devuelto la dignidad a China, que había expulsado a los imperialistas, que había terminado con siglos de humillación. En un país donde la religión había sido abolida, Mao ocupó su lugar. El culto a la personalidad no fue solo un instrumento de poder. Fue un acto de ingeniería emocional a escala nacional. Una forma de construir obediencia desde el afecto, desde la gratitud, desde la ilusión. Pero cuando un pueblo ama ciegamente, también se vuelve ciego ante el horror. Para comienzos de los años 70, Mao Zedong era ya un anciano enfermo, pero seguía siendo el centro gravitacional de China. Su cuerpo se debilitaba, su mente a veces divagaba, sus gestos eran cada vez más erráticos, pero su figura seguía intocable. Nadie podía reemplazarlo. Nadie podía decirle que ya era suficiente. El país vivía entre la parálisis y el delirio. La revolución cultural, aunque oficialmente seguía en curso, había perdido fuerza. Las guardias rojas habían sido desmovilizadas. Muchas escuelas reabrieron. Algunos de los purgados, como Deng Xiaoping, comenzaron a reaparecer lentamente, como sombras que el régimen ya no podía ocultar del todo. Pero Mao no cedía el trono. Ni lo permitiría. Estaba rodeado por un círculo cada vez más cerrado, encabezado por su última esposa, Jianin, y un grupo conocido como la Banda de los Cuatro. Estos personajes lo protegían, lo vigilaban y hablaban en su nombre cuando ya no podía hacerlo. Pero también usaban su figura como escudo para consolidar sus propios intereses. Mao, cada vez más aislado, se sumía en largas jornadas de silencio, con lecturas caóticas y visitas limitadas. Su rostro, antes imponente, se fue convirtiendo en una máscara tensa, sin brillo. Aún así, cada aparición pública seguía siendo tratada como un evento divino. Las cámaras captaban cada gesto, cada tos, cada mirada. En el plano internacional, sorprendió al mundo con una maniobra diplomática que cambió el equilibrio geopolítico global. En 1972, recibió al presidente estadounidense Richard Nixon en Pekín. Era la primera vez que un líder de Estados Unidos pisaba suelo chino desde la revolución. El encuentro fue cuidadosamente orquestado. Mao, frágil pero astuto, usó el momento para proyectar una imagen de estratega global. Detrás de ese gesto se escondía una jugada mayor: alejar a China de la influencia soviética y posicionarla como un tercer polo en la Guerra Fría. Pero mientras el mundo aplaudía su genio diplomático, dentro de China el vacío de poder crecía. Las instituciones seguían siendo débiles. Nadie sabía qué vendría después de Mao. Y nadie se atrevía a preguntar. En lo íntimo, Mao era cada vez más inaccesible. Su salud se deterioraba rápidamente, sufría de enfermedades pulmonares, problemas cardíacos, trastornos del habla. Se comunicaba a veces por gestos, a veces con frases enigmáticas. Nadie sabía si lo entendía todo o si solo respondía por reflejo. Y sin embargo, hasta el último momento, su autoridad fue absoluta. Los últimos días llegaron en septiembre de 1976. El 9 de ese mes, a los 82 años, Mao Zedong murió. La noticia fue anunciada con un tono fúnebre pero reverente. El país entero entró en duelo obligatorio. Multitudes lloraron en las calles. Las sirenas sonaron. Las radios repitieron su nombre una y otra vez. Pero en lo profundo, muchos respiraron en silencio. Porque con su muerte, se abría por fin la posibilidad de otra China. Una China menos sometida al culto, al miedo, a la obediencia ciega. La figura de Mao, sin embargo, no desapareció. Porque los dioses no mueren. Se quedan como estatuas, como billetes, como retratos en la plaza Tiananmen. Inmóviles. Silenciosos. Observando. Tras la muerte de Mao Zedong, China quedó suspendida entre dos relatos. Uno oficial, glorioso, cuidadosamente protegido. Y otro subterráneo, doloroso, hecho de memorias rotas y silencios heredados. La figura de Mao no desapareció. Al contrario, fue embalsamada, inmortalizada en museos, templos políticos y billetes. Pero también comenzó a fracturarse.
a partirse en dos, como el país que dejó atrás. Sus sucesores sabían que no podían borrar su imagen. Habría sido suicida. Mao seguía siendo el rostro de la revolución, del orgullo nacional, de la derrota del imperialismo, del sueño comunista. Pero también era el rostro de la represión, del hambre, del miedo y de millones de muertes no reconocidas. Deng Xiaoping, que regresó al poder tras la caída de la Banda de los Cuatro, encontró una fórmula ambigua pero efectiva: 70% correcto, 30% equivocado. Con esa frase, el Partido Comunista resolvió el dilema sin resolverlo. Reconocía ciertos errores, sin nombrarlos. Mantenía a Mao en lo alto, pero lo desactivaba políticamente. Un dios decorativo. Intocable, pero inofensivo. China, mientras tanto, comenzó a transformarse. Se abrió al mercado. Se industrializó. Abrazó el capitalismo sin llamarlo por su nombre. Pero nunca cuestionó a fondo sus raíces. El maoísmo quedó como una reliquia revolucionaria, exhibida en vitrinas, mientras los rascacielos crecían y el consumo masivo sustituía las comunas. ¿Y el pueblo? El pueblo aprendió a vivir entre esos dos mundos. Algunos aún veneran a Mao como el hombre que dignificó a China, que puso fin a siglos de sumisión, que construyó un país independiente y soberano. Otros lo recuerdan como un tirano cuya obsesión personal costó la vida de decenas de millones. Un líder que confundió su propio ego con el destino de una nación. Las nuevas generaciones aprenden sobre Mao en los libros de texto, pero sin las cicatrices de sus abuelos. La historia oficial aún lo presenta como un gigante. Las estatuas siguen en pie, pero la historia íntima, la historia verdadera, sigue esperando su espacio. En susurros. En documentos prohibidos. En memorias familiares que aún tiemblan. Hoy, el mundo lo observa con una mezcla de fascinación y horror. Fue un revolucionario, sí. Fue un estadista, sí. Pero también fue un hombre que convirtió su país en un laboratorio humano sin anestesia. Un poeta que destruyó bibliotecas. Un campesino que convirtió las aldeas en campos de muerte. Un libertador que terminó encarcelando las conciencias. Quizá por eso su legado es imposible de clasificar. Porque Mao Zedong no fue una cosa ni la otra. Fue ambas. Unificador y destructor. Padre y verdugo. Visionario y ciego. Y quizás lo más inquietante es esto, que aún hoy, en el siglo XXI, millones siguen preguntándose: ¿fue Mao el héroe que China necesitaba? ¿O la pesadilla de la que nunca logró despertar? Deja tu opinión en los comentarios y si te ha impactado esta historia, suscríbete al canal para seguir descubriendo más relatos fascinantes y complejos sobre figuras históricas que cambiaron el curso del mundo. Mao Zedong ya no está, pero nunca se fue del todo. Su rostro sigue vigilando la plaza Tiananmen. Su nombre aún pesa en cada libro de historia. Y su sombra, larga y espesa, sigue dividiendo a quienes intentan comprenderlo. No hay una verdad única sobre él. Solo fragmentos, contradicciones, ecos de una revolución que cambió el curso de un país y del mundo. Quizás nunca sepamos cuántas vidas costó su sueño, o cuántas despertaron gracias a él. Lo que sí sabemos es que, detrás de cada símbolo, hay una historia. Y detrás de cada historia, una elección. La de recordar. La de cuestionar. La de no olvidar.